El pastor Jesús Alvarado Umaña, ministro de la Iglesia Misión Cristiana Acapulco, les da la bienvenida al servicio de gloria y honra a Dios. Dediquemos parte de nuestro tiempo a sentarnos a los pies de nuestro Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:6. Gracias a Dios por un servicio más para alabanza y adoración a nuestro Dios en esta preciosa noche en el que nos gozamos, nos alegramos con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo, con los redimidos, con los lavados con su preciosa sangre, con aquellos en los cuales han venido al conocimiento del Salvador Jesucristo a través de su gracia eterna. Gracias a Dios por compartir este tiempo en la presencia de Dios y gocémonos, alegrémonos porque Dios es misericordioso, Él es clemente, Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia, dice su palabra. Y aquí estamos, Señor Jesús, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, para darte la gloria. Oh Señor, que este tiempo que pasemos juntos en esta noche, oh Dios eterno, sea de grande bendición, Señor, para nuestras vidas espirituales, para el crecimiento en Dios, para el crecimiento en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos haga aceptables delante de nuestro Padre que está en el cielo. Paz para su pueblo, reposo para cada uno de nosotros y hoy, Dios, podamos gozarnos delante de su divina presencia. Amén. Al Señor invocaré, pues Él es digno de alabar. Él me salvará de mis enemigos. Al Señor invocaré, pues Él es digno de alabar. Él me salvará de mis enemigos. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Hay libertad para alabarle, libertad para adorarle la tengo, para gozarme delante de Él. Oraré, cantaré, gritaré, danzaré, aleluya, amén. Soy de Él, yo sé
Isaías, Isayahu en hebreo. Es el primer libro de los profetas mayores y fue escrito en una época agitada cuando el pueblo de Israel se había alejado de Dios y se había corrompido. Es una de las grandes obras maestras del mundo. Escrito por una persona culta en un buen idioma hebreo, Isaías tiene un estilo elevado, una expresión vehemente, un sentimiento ferviente y una vivida imaginación. Los temas desarrollados incluyen la santidad de Dios, el pecado personal y las profecías sobre el Mesías, biografías, promesas y amenazas sobre el reino de Judá, juicios y profecías contra las naciones paganas, promesas y consuelo para los exiliados de Babilonia, cánticos del siervo de Jehová, la santidad y la justicia divina, las tribulaciones del creyente a consecuencia del pecado y el futuro reino. Isaías se cita en el Nuevo Testamento más que cualquier otro libro de la Biblia. Isaías, Isayahu en hebreo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Versículo bíblico a cargo de Yanacirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses 4:4. Adiós. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Eliad Yosef Aguilar Zamora. Hola hermanos, que los bendiga. Salmo 124. Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Cántico gradual de David. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma. Hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Adiós, hermanas. Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más participar en el programa de LS Eloe y compartir un pequeño mensaje basado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. El mensaje del día de hoy yo lo titulé Redención, Arrepentimiento, Perdón y Gracia. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como dice esta palabra de Efesios 3, 20, 21,
que Dios sobreabunde en gracia, en misericordia y en entendimiento en este pequeño mensaje que comparto para la iglesia del Señor. Trazo el encabezado de este mensaje en ese orden: redención, arrepentimiento, perdón y gracia. Pues como cristianos sabemos, conocemos y entendemos que nuestro Dios todo lo hace en un orden divino, basado en su infinita sabiduría, y ante esto no podemos vacilar, pues no reconocerlo así sería poner en entredicho su soberanía absoluta sobre todas las cosas. Él desea ordenar nuestra vida y enderezar nuestro andar. Dice la Escritura, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice que por Jehová son enderezados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Lo dice en el Salmo 37, versículo 23. Y para caminar correctamente, debemos de hacer estas 4 acciones. ¿Cuáles acciones? Redención, arrepentimiento, perdón y gracia. Acciones propias o acciones inmerecidas. La base de nuestra caminata en Cristo Jesús debe ser esta. Observamos en este pequeño versículo del Salmo 37 2 acciones donde opera la soberanía de Dios sobre el hombre y sobre toda la creación. Dice ahí que Jehová es el que ordena los pasos del hombre. No hay nada ni nadie que pueda ordenar los pasos de un hombre. El hombre siempre andará según lo que le mande su corazón y su mente. Por lo tanto, es Jehová el único que puede renovar el corazón y la mente en los hombres. Agrega que cuando andemos conforme a lo que Dios nos señala, Él aprobará nuestro camino. O sea que Él es juez y señor de nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura con respecto o en cuanto al corazón? Si vamos a Ezequiel 11, versículos 19 y 20, dice la Escritura así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Sobre la mente nos dice en Efesios 4, versículos 22 al 24, lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según Efesios 4:24, como acabamos de leer, dice que cuando hayamos sido ordenados por Jehová y vestidos del nuevo hombre, estaremos aprobados. Pues señala, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es que, ¿qué sería creado si no es porque fuere aprobado por el Padre? Entonces entendemos que aquel que es creado según Dios en la justicia, ese nuevo hombre, es un hombre aprobado por Dios. Pero también es maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 11, donde la Escritura dice que cuando ponga en el hombre, o sea, en usted y en mí, un espíritu nuevo, hablando del Santo Espíritu de Dios, y haya dado a nosotros un corazón de carne, dice que andaremos en sus ordenanzas, guardaremos sus decretos y sobre todo los cumpliremos. Pero ¿qué es exactamente esto que señala? ¿Por qué nos habla de un corazón de piedra primero y luego nos habla de un corazón de carne? Lo más común de cómo entender esto es un corazón endurecido a un corazón dócil para que Dios forme nuestra vida en él. Pero también Él está hablando del pacto, de los 2 pactos, del pacto de la ley dado a Israel por medio de Moisés, un pacto de letra, y está hablando también del pacto del Espíritu a través del Cordero de Dios, un pacto de vida. El primer pacto fue la ley y los mandamientos escritos sobre las tablas de piedra.
Éxodo 24:12 dice la Escritura: y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Esto lo hizo el Señor a través de Moisés, el cual subió al Sinaí, entrando a la presencia del Señor al séptimo día, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, como lo dice Éxodo ahí mismo en el capítulo 24, versículos del 16 al 18. Y cuando en ese pasaje de Ezequiel nos dice que nos dará un corazón de carne, nos está hablando de la redención en un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Un pacto no de letra, sino por el Espíritu, como nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, donde dice la palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Y qué dice del Espíritu más adelante el apóstol Pablo? Dice en el versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este es el nuevo pacto en el que nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios. Dice que este mejor pacto era necesario, y Hebreos 8:6 dice: por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del pacto que hizo con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, ciertamente, dice, no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto por medio de Jesucristo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice la Escritura, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este nuevo pacto en el que Cristo nos redimió con su sangre era diferente al primero, pues esto dice el Señor del nuevo pacto, Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12. Dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y dice: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué glorioso es reconocer que no hay otro camino para salvación que empezar por la redención por medio de Cristo Jesús. No hay vida fuera de Él, porque ¿qué vida es aquella que está bajo yugo de esclavitud? Eso no es vida. Es que el esclavo va a desear siempre la libertad o la muerte. Y Cristo nos dio libertad y nos dio vida. La palabra redención significa comprar de nuevo. Cristo nos compró de nuevo, pagando altísimo precio por nuestras vidas. Dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo imaginemos el ser más glorioso de los cielos, al mismo Hijo de Dios, bajar del cielo, como lo dice la Escritura en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense que es para los ángeles y los seres celestiales ver descender del cielo al Hijo de Dios a entregarse para redimir absolutamente todo. El sacrificio de Cristo trascendió más allá de solamente redimir a la humanidad. Él era un ser celestial, él es el Hijo de Dios, el cual también tomó forma de hombre. Y en Cristo entonces fue redimido lo celestial y fue redimida la creación. Dice en Hebreos 9 que las figuras de las cosas celestiales del tabernáculo eran necesarias purificarlas por medio de la sangre, y que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. Esto quiere decir que los utensilios del tabernáculo que se utilizaban en esta tierra eran purificadas por medio de la sangre de los becerros y de los machos cabríos, mas las cosas celestiales mismas, o sea, las cosas celestiales en las que se basó el hombre, las que tuvo que basar Moisés para representarlas en esta tierra, deben ser purificadas por un mejor sacrificio, por el sacrificio, y purificadas por medio de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, en Cristo fue redimida y purificada la creación celestial que había sido corrompida. Sabemos que la creación fue corrompida y lo podemos ver ahí en 2 de Pedro 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. En Cristo también fue redimida la creación del mundo. Dice en Romanos 8, 21, 22, porque también la creación, hablando del mundo en el que vivimos, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y por supuesto que sabemos y creemos y reconocemos que es en Cristo en que fue redimido el hombre. Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo de la promesa, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué la redención de nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Por eso mismo dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo único que nos puede librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecador, es la sangre del Cordero de Dios. Ese sacrificio, ese mejor sacrificio que con el que se purificaban las cosas del tabernáculo. Solamente con la sangre del Cordero de Dios podemos ser nosotros redimidos aún en nuestro cuerpo. Entonces vemos así la gravedad del pecado y cómo el pecado corrompió desde los ángeles la creación hasta el hombre mismo. Qué peligroso es el pecado y qué triste es todo lo que éste ha hecho en la creación divina de Dios desde que éste se manifestó. Así que nosotros debemos entender que aquel que no clame ser lavado en la sangre de Cristo, el que no tenga fe en el poder de la sangre derramada para el nuevo pacto, aquel que no crea en ella, no puede heredar ni puede ser partícipe de este nuevo pacto. Debemos reconocer que la fuente de la redención es el amor infinito de nuestro Dios.
Efesios capítulo 1, en el versículo 4 y 5, dice la Escritura que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según el puro afecto de su propia y soberana decisión. ¿Y saben qué es lo más maravilloso, mis hermanos? Y por lo que en nuestro corazón no podría caber más gratitud, es que Dios nos escogió a todos nosotros, hermanos, para ser redimidos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, de que Dios os haya escogido, Él nos escogió a nosotros. Su redención es para todos, pero solamente aquellos que tengan al Hijo de Dios la alcanzarán. Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que Dios no está obligado a salvar a nadie después de haber dado a su Hijo para redención y salvación de todos nosotros. Depende de cada uno de nosotros recibir a su Hijo como nuestro Redentor. Mas sabemos que la fuente de esa salvación tan grande es el amor, porque Dios mismo es amor. El redimido no gana el amor de Dios ni obliga a que Dios lo ame. Es el amor de Dios el que hace posible la redención y cumple el propósito de Dios en la vida del redimido, en la vida nuestra. Y es lo que nos atrae a amarlo a Él. Porque dice la Escritura en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cuánto nos ama Dios? Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la Escritura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8:32 y ahí también en Romanos 8:29. Mas con esto viene una gran responsabilidad. Primera de Juan, capítulo 3, leyendo del versículo 8, parte B, al versículo 10, dice la Escritura que el Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del diablo. Y ninguno que sea hijo de Dios y que sea hermano del primogénito, como decíamos ahí en Romanos 8:29, dice para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, siendo hermanos del Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Entonces dice que ninguno que sea hijo de Dios puede seguir pecando, porque Dios es su Padre y la vida misma de Dios alienta en Él. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Quien no practica el bien ni ama al hermano, no es hijo de Dios. Es a partir de acá donde opera y se vuelve tan importante en nuestra vida el arrepentimiento y el perdón. Y los pongo así juntos, pues son íntimamente relacionados. Pues no puede haber perdón sin arrepentimiento, ni existe un arrepentido que no haya sido perdonado por nuestro Dios. Parafraseando Hebreos 5:31, dice que Cristo ha sido elevado a la máxima dignidad y ha sido constituido como jefe y salvador para ofrecer la ocasión de convertirse
y alcanzar el perdón de los pecados. Cuando dice la ocasión de convertirse, es la posibilidad por medio de Cristo de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir para alcanzar el perdón de los pecados. Leyendo textualmente Hebreos 5:31 dice la palabra: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La perfección de la misericordia de Dios no podría, después de perdonarnos, dejarnos seguir viviendo en el pecado. Por esto, el Señor nos libra del poder del pecado en Cristo. Primera de Juan 1:7, parte B, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor nos capacita a través de la gracia. El arrepentimiento del pecado es obra de la gracia de Dios, y la salvación de principio a fin, de donde la veamos, es obra exclusiva de la gracia de nuestro Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me gustaría ampliar en una próxima participación los puntos del arrepentimiento y perdón y el obrar de la gracia de Dios en nuestra vida. El día de hoy llego hasta acá y acabo con una lectura de la Sagrada Escritura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que Dios nos dé la gracia para abrazar la redención, ese precio tan alto que el Señor pagó para comprar de nuevo nuestras vidas. Que Dios nos dé la gracia para arrepentirnos, para alcanzar perdón y para que la gracia de Dios nos faculte para vivir como hijos de Dios, como hijos de luz. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios añada bendición a su palabra. Los amo en el amor del Señor. Que el Dios y Padre de la creación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendiga a su iglesia. Mis hermanos, un honor, un gozo, un placer enorme poder participar con la iglesia del Señor en esta hora y compartir un pequeño espacio de la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga, y oramos y nos despedimos con nuestro pastor Jesús Alvarado. Mis hermanos, los amamos en el Señor. Quiero hacer
Sé que existe en mi interior el Espíritu de Dios, el Espíritu que me guía a toda verdad, a toda obediencia y entendimiento. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Aunque muy débil yo soy, mi Dios, y mi carne sea más fuerte que yo. Sé que existe en mi interior el Espíritu de Dios, el Espíritu que me guía a toda verdad, a toda obediencia y entendimiento. Pongo mi vida delante de tus pies y con todo mi ser yo clamo a ti, que pueda conocerte y enamorarme de ti, para amarte más que mis deseos y anhelos, para amarte más que a mi propia vida. Sé que el Espíritu que mora en mí me dará fuerzas para hacer tu voluntad, para conocerte y para enamorarme de ti. Pongo mi vida delante de tus pies y con todo mi ser yo clamo a ti, que pueda conocerte y enamorarme de ti, para amarte más que mis deseos y anhelos, para amarte más que a mi propia vida. Sé que el Espíritu que mora en mí me dará fuerzas para hacer tu voluntad, para conocerte y para enamorarme de ti. Señor, gracias, gracias te damos por esta preciosa palabra. Paz a todos y que esta palabra produzca espíritu, produzca vida, llegue aún hasta los tuétanos de los huesos, como dice la Escritura, haga la obra maravillosa discerniendo los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que parte el alma y el espíritu, y que Dios sea glorificado. Gracias, Señor Jesucristo. Oro para que tu presencia, Señor, de tu palabra viviente, traiga sobre nosotros paz, traiga sobre nosotros gozo,
traiga sobre cada uno de nosotros un deseo ardiente de seguir en pos de ti, Señor, de correr en pos de ti, porque solo en ti, Señor, hay salvación, solo en ti hay vida eterna, solo en ti hay salud, hay sanidad, hay liberación, hay una llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias por este día. Paz y misericordia sobre su pueblo. Oh Dios eterno, que todos podamos acostarnos en paz, dormir, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Tu palabra dice que a su amada Dios le dará el sueño. Gracias por su pueblo, bendícelo en el nombre que es sobre todo nombre. Oro por si hay alguien enfermo, para que la mano de Jehová sea sobre él y su mano de misericordia poderosa para sanar, para salvar, sea sobre aquel que lo necesita. Oro por salvación para aquel que no te tiene. Dios eterno, que el que no te tiene pueda entender que Dios en su misericordia, oh Dios eterno, le está hablando para arrepentimiento, espíritu de arrepentimiento sobre el que no te conoce, Señor, para que sientan ese ardiente deseo de venir a ti, Señor, oh Dios eterno, y entregar su vida, su alma, Señor. Oh Dios de gloria, para ser salvos. Salva las almas, Señor. Que ninguno perezca como tú, Señor, lo quieres en tu corazón, en nuestro clamor. Que ninguno perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Dios eterno, que en este momento, si hay alguien que no se ha arrepentido, entregue su corazón a Jesucristo, para que la vida eterna sea sembrada desde hoy en sus corazones y puedan conocer al único y sabio Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, les guarde. Recuerden que la sangre de Cristo es como una señal para que el heridor no nos toque. Escrito está: y veré la sangre, y la sangre os será por señal. Paz a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Iglesia Misión Cristiana Acapulco y el pastor Jesús Alvarado Umaña les da las gracias por haber participado en el servicio del día de hoy. Que Dios les bendiga. Pobre siendo rico por amor.